En una ciudad bulliciosa, donde los rascacielos rozaban las nubes y los transeúntes pasaban apresurados sin notar las sombras de la vida, una joven niña sin hogar encontró algo inusual: una tarjeta bancaria de un millonario. Pero lo que pidió a cambio rompió el corazón de aquel hombre y lo hizo llorar. En las calles del que ella llamaba su hogar, sobre una acera fría que era su cama, vivía Lucía. Tenía unos 10 años. Hacía tiempo que se había acostumbrado a las miradas frías de los transeúntes, a los murmullos de lástima y a las promesas vacías de ayuda. Su rostro, aunque cubierto por la suciedad de la calle, brillaba con una inocencia infantil. Lucía quedó huérfana muy pequeña, olvidada por un mundo que parecía no tener espacio para ella. Cada día se sentaba en una de las esquinas más transitadas de la ciudad, apretando entre sus manos una taza de hojalata, con la esperanza de recibir algunas monedas de los pocos transeúntes bondadosos que se atrevieran a detenerse. Pero Lucía era inteligente. Sabía cómo volverse invisible, cómo deslizarse por la ciudad sin ser notada. No robaba ni tomaba lo ajeno. Su vida dependía de los escasos gestos de bondad que a veces surgían de la indiferencia general. La vida era dura, pero era el único mundo que conocía. Una noche fría, cuando el viento aullaba entre los edificios y las luces de la ciudad parpadeaban entre las sombras, sucedió algo inesperado. Entre la multitud, Lucía vio a un hombre con un traje elegante que caminaba con prisa. Tenía el teléfono pegado a la oreja y un paso apresurado. Era, sin duda, alguien adinerado. Sus zapatos brillaban con el reflejo de los faroles y su reloj relucía con cada movimiento. En su apuro, algo cayó de su bolsillo. Lucía vio cómo brillaba una tarjeta bancaria negra. La recogió sin ser notada, como solía pasar siempre. En la tarjeta estaba escrito un nombre: Javier Montero. Aquel nombre no le decía nada, pero el aspecto de la tarjeta dejaba claro que pertenecía a alguien importante y con mucho dinero. Su primer impulso fue devolverla, pero al sentir su peso entre las manos, comenzó a dudar. ¿Y si esa era su oportunidad para cambiar de vida? Había oído historias sobre tarjetas perdidas que se convertían en salvación para personas como ella. Podía comprar comida, ropa, encontrar una salida de las calles. Pero Lucía dudaba. No era una ladrona. Aún así, el hambre y la desesperación, esos compañeros constantes, nublaban su juicio. Aquella noche no devolvió la tarjeta. Decidió guardarla. Se dijo que la devolvería, pero primero debía saber qué podía hacer con ella. Javier Montero era un millonario hecho a sí mismo. Nacido en una familia humilde, había ascendido desde lo más bajo hasta la cima del mundo corporativo, construyendo un imperio de riqueza y éxito. Pero con cada logro conquistado, algo dentro de él iba cambiando. La suavidad fue cediendo lugar a la dureza, la humanidad a la ambición, y la codicia junto con el afán de poder se convirtieron en su nueva esencia. Javier lo tenía todo: coches de lujo, una mansión, un jet privado. Pero por dentro sentía un vacío. Su matrimonio se había roto hacía años y su única hija, Clara, se había distanciado, resentida porque él siempre había elegido el trabajo por encima de la familia. Para Javier, el dinero era la solución a todos los problemas. Si alguien era infeliz, pensaba, simplemente le faltaba dinero. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que eso no era verdad. Aunque se empeñaba en ocultar esa verdad bajo capas de trabajo y posesiones. A la mañana siguiente, Lucía estaba frente a un gran supermercado. Su estómago rugía mientras observaba los escaparates repletos de comida. Aquella tarjeta podía darle todo lo que había soñado. Pero, ¿funcionaría para alguien como ella? Sintió el peso de la tarjeta en el bolsillo y, armándose de valor, entró. Llenó un carrito con comida, ropa abrigada y un par de botas que encajaban perfectamente con sus pequeños pies llenos de durezas. Caminó hacia la caja. Su corazón latía con fuerza cuando entregó la tarjeta a la cajera. Sin apenas mirarla, la mujer la pasó por el lector y en la pantalla
apareció una palabra: aprobada. Lucía sintió asombro, incluso incredulidad. Había funcionado. Realmente funcionó. Pero en lugar de alegría, algo extraño se apoderó de ella: culpa. No quería vivir robando a otros, ni siquiera a un hombre rico que quizá ni siquiera notara la pérdida. Tomó sus cosas y decidió. Buscaría a Javier y le devolvería la tarjeta. Había tomado lo justo para sobrevivir unos días, y eso bastaba. Encontrar a Javier no fue difícil. Su nombre aparecía en las noticias y en sitios de negocios. Usando sus pequeñas habilidades de calle, Lucía averiguó rápidamente dónde estaba su oficina, ubicada en pleno corazón del distrito financiero. Los edificios de mármol y cristal eran intimidantes. Lucía, con su ropa desgastada, entró por aquellas puertas relucientes sintiéndose completamente fuera de lugar. La gente la miraba con desconfianza y sorpresa. La recepcionista del edificio la observó con sospecha, pero cuando Lucía mencionó una tarjeta de crédito perdida, los ojos de la mujer se abrieron de par en par. En poco tiempo, Lucía estaba en el despacho de Javier. Él hablaba por teléfono sin prestarle atención. Su oficina era enorme y lujosa, reflejo de su estatus. Cuando por fin alzó la vista y la vio, frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres tú?, preguntó con un tono frío y cortante. Lucía dio un paso al frente y extendió la tarjeta. «Creo que esto le pertenece», dijo con voz firme. Javier echó un vistazo a la tarjeta, luego volvió a mirar a la niña. «¿La encontraste?». Su voz se suavizó ligeramente, aunque aún tenía ese tono metálico. Lucía asintió y explicó cómo había recogido la tarjeta y cómo la había usado para comprar comida y algo de ropa. «Lo siento por haberla usado», dijo en voz baja. «No quería robar. Solo tenía hambre». Durante un instante, Javier guardó silencio, observando a la niña que tenía delante. Sus palabras tocaron algo muy profundo en él. Ella le estaba devolviendo la tarjeta, aunque podía haberla usado hasta vaciarla y luego desaparecer sin dejar rastro. Pero ahí estaba, pidiendo perdón por haber tomado apenas una chispa de su abundancia. Lucía levantó la mirada y casi en un susurro añadió: «No quiero dinero ni ropa, no quiero nada de lo que se puede comprar con esa tarjeta. Quiero otra cosa». Javier frunció el ceño. «¿Y qué es lo que quieres?». Lucía dudó. Bajó la mirada al suelo y su voz tembló. Quiero una familia». Javier se quedó inmóvil. De todas las respuestas posibles, esa era la que menos esperaba. «¿Una familia?», repitió en voz baja. Esas palabras resonaron en su mente, provocando una punzada en un rincón de su alma que creía haber enterrado hacía tiempo. Aquella petición lo estremeció. Él estaba preparado para ofrecerle dinero, un lugar donde vivir, incluso pagarle estudios. Pero, una familia, eso era algo que no se podía comprar. Era justo lo que él mismo había perdido muchos años atrás. Trató de explicarle que no era la persona adecuada para eso. Le dijo que no sabía cómo ser parte de una familia, que hacía demasiado que había dejado de intentarlo, que ya no recordaba cómo era cuidar de alguien de verdad. Pero Lucía, con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza, simplemente le preguntó: «¿Y no puede intentarlo?». Su pregunta quedó suspendida en el aire como un reto silencioso. Javier luchaba consigo mismo. Toda su vida había estado construida sobre dinero, éxito y la convicción de que con poder se resolvía todo. Pero allí, delante de él, estaba una niña que no quería nada de eso. Una niña que solo pedía lo que él había olvidado que existía: conexión, pertenencia. Dividido entre su instinto de mantenerse alejado de los sentimientos y un deseo creciente de hacer lo correcto, Javier accedió. Le ofreció a Lucía quedarse con él un tiempo. Se dijo que era algo temporal, que solo le daría una oportunidad hasta que encontrara algo mejor. Pero en el fondo sabía que aquello no era un simple acto de caridad. Pasaron los días y Lucía empezó a transformar su vida.
Mostraba un interés genuino por todo, por su trabajo, su casa, la ciudad más allá de las ventanas. Le hacía preguntas que nadie le había hecho antes, preguntas que lo hacían reflexionar sobre su pasado, sus errores, su soledad. Pero ese pequeño mundo que estaban construyendo juntos no tardó en verse amenazado. Clara, la hija de Javier, se enteró de todo. Aquella hija a la que había descuidado por años, incapaz de elegirla por encima de su carrera. Al saber que ahora cuidaba de otra niña, se llenó de rabia y dolor. Un día fue a enfrentarse a su padre. Entró a su despacho con el rostro encendido por la indignación. ¿Tú crees que puedes reemplazarme con esa niña?, le lanzó con la voz rota. ¿Cuántas veces me dejaste sola, eligiendo el trabajo en vez de tu familia? ¿Y ahora te das el lujo de ser padre de nuevo, con otra? Sus palabras fueron como puñaladas, abriendo viejas heridas que Javier nunca había sanado. Comprendió entonces que cada decisión tenía un precio y que las cicatrices del pasado no desaparecen solo con buenas intenciones. El conflicto con Clara fue intenso, cargado de años de rencor y palabras nunca dichas. Javier, acostumbrado a tener el control de todo, se sintió impotente ante la furia de su hija. No sabía cómo reparar su relación con ella, y ahora temía estar fallándole también a Lucía. La tensión creció día a día, hasta que una noche, después de oír una discusión especialmente amarga entre Javier y Clara, Lucía tomó una decisión: marcharse. No quería ser la causa de más dolor. Pensaba que Javier estaría mejor sin ella. Durante varios días, Javier la buscó sin descanso. Su corazón estaba lleno de remordimiento. Comprendió cuánto se había encariñado con ella, cuánto llenaba su vida esa pequeña presencia, y en su ausencia todo le parecía más vacío. Reflexionó sobre sus errores, no solo con Lucía, sino con Clara, con su vida entera. Había alejado a las personas por perseguir un ideal que, al final, no le daba consuelo. En ese proceso, tuvo una revelación. El dinero no llenaba los vacíos del alma, y que ninguna riqueza del mundo podía sustituir el amor, ni los lazos reales. Javier encontró a Lucía en el mismo lugar donde la había visto por primera vez, en la calle, sentada sola con su taza de hojalata entre las manos. Ella alzó la vista al oír sus pasos. En sus ojos brillaban lágrimas contenidas, pero antes de que pudiera decir algo, Javier se arrodilló frente a ella y la abrazó con fuerza. «Lucía, perdóname», susurró. «Perdóname por todo». Ella rompió a llorar, aferrándose a él. No necesitaba explicaciones ni promesas. Todo lo que siempre había querido era que alguien se preocupara por ella. Alguien a quien pudiera llamar familia. En los días que siguieron, Javier comenzó a reconstruir su relación con Clara. No fue fácil. Tuvieron conversaciones duras, llenas de reproches y silencios incómodos. Pero poco a poco, entre ellos empezó a surgir un puente, una voluntad mutua de sanar. Clara, al ver el cambio real en su padre, empezó a dejar atrás su resentimiento. Incluso logró conectar con Lucía, y entre ambas nació un vínculo inesperado pero sincero. La vida de Javier, que antes giraba en torno al dinero y al poder, se transformó por completo. Empezó a dedicar su tiempo a lo que realmente importaba: el amor, la familia, las relaciones humanas. Entendió que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en las personas que te rodean y los lazos que cuidas. Lucía, aquella pequeña mendiga que no tenía nada, encontró por fin lo que siempre había buscado: una familia. Y a cambio, le regaló a Javier algo aún más grande que el éxito: una razón para vivir, algo que ningún logro empresarial le había dado jamás. Esta historia no termina con fortunas ni gestos espectaculares, sino con algo mucho más valioso: la sencilla alegría de compartir la mesa, de reír juntos, de saberse acompañados. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno de ellos estaba solo.